Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Señor del universo. Hosana. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, para siempre reinará. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, para siempre reinará. Hosana. Hosana. Él es Señor. Hechos 19, 2. Vamos a tener listas las peticiones de oración. Hechos 19, 2. Dice así la palabra de Dios que vamos a estudiar esta noche. Dice de la siguiente manera: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Repetimos la pregunta que todavía se sigue haciendo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué triste verdad. Vamos a levantar al Señor las peticiones esta noche y le vamos a pedir no solamente que la responda, que trate con las vidas necesitadas, sino que le vamos a pedir al Señor que nos abra el sentido para no ignorar sus verdades doctrinales por indiferencia o por qué sé yo qué causas, como en el caso que vamos a estudiar esta noche. Padre que estás en el cielo, llegamos a ti esta noche con la petición de nuestro corazón, con la ansiedad de aquel que quiere recibir de ti la resolución de los problemas. Interven, Señor, en cada necesidad, en cada cuerpo, en cada uno de los que están acá anotados, los que están ahí pidiéndote, en el nombre de Jesús. Resuelve las peticiones de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu poder y de acuerdo a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace 2000 años, casi, el Espíritu Santo vino a la tierra y vino para desarrollar una tarea. Sí, un poquito más bajo aquí el monitor, está un poquito grande el volumen, el eco, por favor. Hace 2000 años el Espíritu Santo vino a la tierra. ¿Cuántos lo saben? Vino para morar en la tierra, en la iglesia, individualmente en los cristianos. Esa es una verdad absolutamente escritural. Pero la revelación del Señor siempre ha sido progresiva. En ciertas épocas el trato de Dios con los hombres es de una manera, quizá por las razones del desenvolvimiento humano. Desde luego no es por limitación divina, sino por incapacidad humana de desarrollo. Pero Él ha tratado de diversas maneras en distintas épocas. Por eso ha establecido distintos pactos. Pero poco a poco la revelación ha ido en aumento. Ha ido en aumento, utilizando a unos hombres, utilizando a otros profetas. Y cada pacto nuevo es un pacto más amplio, un pacto más detallado, más claro de su revelación. Entonces dice la Escritura que, habiendo hablado
el Dios de la gloria de muchas maneras por los profetas. Ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea que la revelación final, la revelación última, será la revelación del Hijo. O sea, nos hablará por el Hijo. Y cuando el Hijo de Dios vino hace 2000 años, Él nos reveló cosas nuevas. Amén. Que no habían sido entregadas en pactos anteriores. Por ejemplo, reveló, una cantidad de cosas, la resurrección de los muertos, un arrebatamiento de la iglesia, una serie de cosas reveladas por Él a sus profetas, a sus discípulos, a sus ministros. O sea que cada pacto trae nuevas revelaciones. Pero el Señor dijo que este pacto, en el cual vivimos ahora, es un pacto final. Es un pacto permanente. Ahora se va a revelar toda la claridad de lo que el Señor tiene para el hombre. Y entonces el Señor Jesús empezó a enseñar las bases del nuevo pacto. Pero luego tenía que irse de regreso al cielo, a la diestra del Padre, y lo hizo. Y antes de irse, dijo que iba a dejar que el Espíritu Santo viniera para morar en la iglesia. Y dijo que iba a tener una labor, una tarea muy específica. La tarea de desarrollar y enseñar a la iglesia lo que habría de practicar y lo que habría de vivir. Y aún revelarle los acontecimientos que habrían de venir en el futuro. Y Él se fue. Y entonces el Espíritu Santo quedó en la iglesia. Y cuando Pablo estaba poniendo las bases fundamentales de la iglesia, es que encontramos este pasaje muy interesante, muy importante del capítulo 19 de los Hechos. Y se trata sencillamente, hermano, de una explicación en base a lo que nos relata el apóstol Pablo, de cómo es posible tener un ministerio en el Señor, es decir, un ministerio del Señor, y sin embargo no tener la totalidad de las revelaciones, es decir, no conocer toda la extensión de la doctrina. Tenemos el caso de capítulo 18, versos 24 en adelante, tal vez quitando un poquito de, perdón hermano, de eco aquí en el monitor, quizás bajándole volumen. Perdone el paréntesis, pero estamos regulando los instrumentos. Si tienen un poquito de menos volumen el monitor, hay un poco de eco. Entonces, hermano, decía que estando ahí, el apóstol Pablo encontró un ministro que estaba desarrollando la enseñanza de Jesucristo. Estaba enseñando del Mesías, del Cristo. Probaba por las Escrituras que el Señor Jesús era el Salvador, el que había sido enviado para redimir al hombre, el Mesías de Israel. Pero tenía la cualidad, o no la cualidad, la limitación de que solamente conocía a Jesús como Salvador. Solamente lo tenía en su ministerio como el Cristo, Jesús el Cristo, o sea, el que venía a redimir. Y conocía nada más en cuanto a la doctrina hasta el bautismo de Juan. O sea, tenía una doctrina limitada de parte del Evangelio, es decir, no tenía toda la luz en el Evangelio. Sin embargo, estaba desarrollando una enseñanza, estaba desarrollando un ministerio en Éfeso. Pero llegó por ahí en esas regiones, llegó
un par de discípulos de Pablo. Y ellos oyeron que Apolos era un magnífico predicador, era un hombre sumamente ardiente en la palabra, muy versado, demostraba con las mismas escrituras que Jesús era el Cristo, pero no sabía más. Hacía algunos años se había derramado en el Pentecostés el Espíritu Santo y había dejado impresa en la iglesia las señales de su ministerio, pero Apolos no lo sabía o lo quería ignorar, y él solo predicaba de Jesús, y él solo predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y entonces estos discípulos de Pablo, Aquila y Priscila, era una pareja muy hermosa en el Señor, eran unos esposos dedicados a pregonar el mensaje. Lo llamaron aparte y le declararon que cómo era posible que él estuviera conociendo en esa forma al Cristo y estuviera predicándolo y no supiera que el Espíritu Santo había quedado en la tierra para desarrollar más del conocimiento del Señor. Este varón humilde y sencillo, cuando le mostraron más exactamente el camino del Señor, tomó esa nueva aportación, y entonces él empezó a pregonar como apóstol. Llegó a ser un apóstol pregonando el mensaje por todas las regiones, de igual manera que Pablo lo pregonaba. Pero ahora quiero llevarles, hermano, a la experiencia del capítulo 19. Ahí mismo en esa zona, como se estaba pregonando mucho de Jesús sin hablar del Espíritu Santo, Pablo encontró unos discípulos que tampoco conocían del Espíritu Santo. Y es muy triste que, a pesar de que pasan los años, y en aquella ocasión habían pasado, dicen que más de 10 o 15 años de Pentecostés, algunos discípulos no tenían noticias de la labor, de la tarea del Espíritu Santo. Y si ahora, a 2000 años plazo, con tanto que se escribe, con tanto que se oye, con tanto que se habla, hay gentes que desconocen del Espíritu Santo, pues no era extraño en aquellas ocasiones. Pablo encontró unos discípulos a los cuales les hizo la pregunta que oímos al principio. Discípulos quería decir que estaban con el conocimiento de Jesús, pero solamente habían sido instruidos en el Salvador, Jesús como Salvador, hasta el bautismo de arrepentimiento. No conocían más. Es posible que haya personas que se estancan ahí. Es posible que haya cristianos que, porque no les ha llegado la luz plena en ese sentido, no se las ha llevado a alguien que el Señor envíe, o porque no han procurado, o porque han cerrado la puerta, están enseñando nada más de un Cristo Salvador. Y eso es maravilloso, hermano. Es un evangelismo maravilloso, llevar el mensaje de que Cristo salva. Así fue como nosotros conocimos de Jesús, pero eso no es todo el evangelio. Tenemos necesidad hoy día, como había necesidad en aquel tiempo, de allegarse a las personas que han conocido a Jesucristo, para preguntarles si así como conocieron a Jesucristo, han conocido el trabajo, han reconocido el magisterio, han sentido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso Pablo les preguntó: oigan, discípulos, cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y hay una versión de la Escritura que hace la pregunta en otra forma. Dice en esta misma porción: ¿recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Pero sea que fuera la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creísteis? ¿O cuando creísteis? De todas maneras se está preguntando por una experiencia con el Espíritu Santo, después de haber conocido a Cristo.
Y aquí en el relato el apóstol Pablo lleva a estos discípulos a confrontarse con la doctrina auténtica, diríamos con la doctrina completa. Estaban ellos muy bien en cuanto al conocimiento del Cristo Salvador. Y el Cristo Salvador había operado en ellos el arrepentimiento y los había llevado a ser discípulos, pero discípulos que se limitaron en el desarrollo doctrinal. O sea que es posible ser discípulo de Cristo y limitar, poner un tope, un alto al desarrollo de la doctrina. Y es necesario llevar al conocimiento, si el cristiano se va a desarrollar, es necesario llevarlo al conocimiento de toda la doctrina. Es necesario decirle, ¿conoce al Espíritu Santo? ¿Cuál es la experiencia que ha tenido con el Espíritu Santo al creer o después de creer? Usted sabe que la Biblia relata, hermano, que al creer el Espíritu Santo entra en nosotros. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo se manifiesta como Espíritu del Hijo. O sea, el Espíritu Santo llega a la persona, es el mismo Espíritu Santo, pero llega a la persona después de haberla traído al conocimiento de Jesucristo y entra en el engendramiento por el Espíritu, en el nuevo nacimiento, entra en la persona. Eso es lo que la Biblia dice, que el que no tiene ese Espíritu, o sea el Espíritu Santo, cuando es salvado por Jesucristo, el tal no es de Él, no es del Señor. Ahí está ya el Espíritu Santo en la persona. Y vamos a ver qué pasa enseguida. Aquí en esta experiencia de Pablo con estos discípulos nos deja no solo la ruta, sino el programa que el Señor quiere para todo cristiano. Todo cristiano que va a estar más exactamente en el camino del Señor. Por eso yo quiero que usted lea conmigo en el verso del capítulo 18, verso 26, donde dice que a ese varón le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otra versión dice, le ampliaron el conocimiento del camino de Dios. O sea que nosotros siempre debemos ampliar el conocimiento del camino. Siempre hay algo nuevo que el Señor va a aportar. Por eso debemos estar dispuestos a renovarnos cada día. No hay un tope, no lo sabemos todo. Hoy hemos aprendido algo. Mañana el Señor va a usar a muchas personas para otros aportes y otras manifestaciones del Señor que nosotros vamos a conocer. Porque nos han de llevar hasta la estatura del varón maduro, del varón perfecto, dice la Biblia. Hasta que lleguemos a esa estatura, van a dejar de trabajar los ministerios. Muy bien. Entonces ahora, aquí Pablo cuando les pregunta a estos discípulos, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Hagámosle la pregunta a ustedes en esta noche. Por supuesto que no se está refiriendo al Espíritu que salva, porque cuando se cree en Cristo nosotros somos salvos. Se está refiriendo que si hubo alguna experiencia al creer en Jesucristo con el Espíritu Santo directamente, con señales. Esa era la intención de la pregunta y lo vamos a ver en el desarrollo del pasaje. Empezaron ellos en aquella ocasión, quizá no nosotros, pero ellos, por decir ni siquiera, nos han enseñado que hay Espíritu Santo. O sea que habían ellos estado colocados, por a saber qué razones, con maestros que estaban, aunque no desviados, no herejes, sino en el mismo camino del Señor, como Apolos, pero que solo conocían
una parte del camino, de la doctrina. Solo conocían parcialmente la doctrina. Entonces quiere decir, hermano, que un discípulo que se va a colocar debajo de un maestro que no tiene el conocimiento pleno de la doctrina, va a desarrollarse hasta donde el maestro lo lleva en su desarrollo. Si es un maestro que tiene poco conocimiento del Señor, si es un maestro que solo conoce a Cristo como Salvador, pero no lo conoce como el bautizador con Espíritu Santo, entonces esa persona se va a desarrollar a conocer a Cristo solo como Salvador. Y no lo va a aprovechar como el que da el poder, como el Cristo que bautiza con Espíritu. O sea que se va a conformar con ver a Cristo como lo presentó Juan primero, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero usted sabe que después Juan no solamente lo presentó como el Cordero, sino que el mismo Juan dijo, pero este Cordero que quita el pecado, este mismo es el que bautizará con Espíritu Santo. Amén, hermano, gloria a Dios. Entonces si cabe la pregunta, ¿recibió usted alguna experiencia con el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Tuvo alguna evidencia de que algo llegaba a su vida con las señales que la Biblia describe, en este caso, con la señal de hablar en otras lenguas? Óigame bien, hermano, cuando usted creyó en Cristo, en el mismo día, es como que si le hubiéramos preguntado a Cornelio, en el mismo día que usted creyó, Cornelio, ¿se recuerdan de Cornelio? Capítulo 10 de los Hechos. En el mismo día, cuando usted creyó, Cornelio, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Entonces Cornelio, como si fue instruido plenamente en el Evangelio completo, entonces Cornelio contestaría, sí, después que creí, en el mismo momento, en el mismo acto de creer, descendió sobre mí algo y empecé a alabar a Dios y empecé a sentir unas manifestaciones tremendas de gozo y de alegría, y me encontré de repente hablando en otras lenguas como el Espíritu me daba que hablara. Entonces le diríamos, entonces recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Pero a estos hermanos les dijo, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Se quedaron espantados. Y hay Espíritu Santo entonces, ¿cómo estarían de atrasados en doctrina? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ahora quiero que vea qué hizo Pablo y qué vamos a hacer nosotros cuando encontremos a un discípulo que al preguntarle si ha tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo después de creer o al creer, y que no la ha tenido, ¿qué vamos a hacer? ¿Estaremos nosotros en la Biblia explicando lo que falta que conozca? ¿Estaremos nosotros fuera de lugar enseñando esto que la Biblia declara acá que Pablo enseñó a los discípulos de Éfeso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a polemizar con esas personas? De ninguna manera, hermano. Sencillamente veamos qué hacía la iglesia al principio. En el caso de Pablo, les explicó, yo quiero que lo veamos, del verso 2 en adelante. Entonces, dice en el 3, como había respondido que no conocían al Espíritu Santo, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es decir, tenían conocimiento de Jesús, porque Juan no se predicaba a sí mismo. Algunos han creído que estos eran discípulos de Juan creyendo en Juan, pero no había discípulos de Juan que creían en Juan, porque Juan había sido tan sencillo y tan humilde que cuando le dijeron que si él era el que había de venir, dijo no,
Yo soy la voz, yo solo presento al que va a venir. O sea que todo discípulo de Juan sabía que creía en el que venía, en Jesús. Pero Pablo notó que si no tenían una experiencia con el Espíritu Santo por mala doctrina, por doctrina inadecuada, por doctrina incompleta, había que instruirlos. No sé cuál será la opinión suya, hermano, pero cuando yo leo del verso 1 de este capítulo 19 en adelante, yo noto que esta gente no era convertida. Yo noto que ellos habían oído de Jesús, se habían discipulado con Juan o con los enviados de Juan, y luego seguros de que Jesús era el Mesías, el Cristo, se habían bautizado en agua para arrepentimiento. Todavía se practicaba en esos días. Pero luego que empezó a desarrollarse la doctrina, luego que Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, llamó los ministerios, como el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de maestro, el ministerio de pastor, el ministerio de evangelista, entonces envió a sus ministros para que completaran la doctrina que Juan había empezado a dejar. Y como los había entregado, usted sabe que Juan entregó todos sus discípulos a Jesús, se los dio. Entonces el Señor tomó el discipulado de Juan, pero cuando él ascendió, envió a sus ministros para que desarrollaran toda la doctrina y que se formara la iglesia. Y este es el caso. Para mí los discípulos que iban ahí en Éfeso, cuando Pablo les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Para mí eran convencidos de Jesús, pero no eran convertidos. Le voy a decir por qué. Porque entonces entonces Pablo tuvo que darles la doctrina completa. Y óigalo cómo dice que hizo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si no eres de Cristo, sino de Juan, ¿cómo es que fueron bautizados? Es que fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces escuche, hermano, por favor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Les está diciendo, ustedes solo se arrepintieron de sus pecados. Ustedes no recurrieron a Jesús como Salvador todavía. Porque para recibirlo como Salvador tienen que saber quién es Jesús. Y luego se tienen que bautizar en el bautismo de la iglesia. Mire cómo se quedó establecido que el bautismo no es un asunto opcional, el bautismo de agua, sino que el que cree tiene que bautizarse. Y aquí está. Entonces dice a renglón seguido, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Ahora, para mí, ahí recibieron a Jesús. Puede ser que alguien diga, no, lo recibieron desde antes, solo que no habían entendido bien la doctrina. Pues no nos vamos a poner a pelear por eso. Pudieran ser ya discípulos de Jesús. Pero si aún no hubieran sido discípulos de Jesús, en el verso 4 se hacen discípulos de Jesús. Se convierten a Jesús. Tan se convierten que Pablo inmediatamente procede a bautizarlos en agua. Usted sabe que al que cree se le bautiza en agua. Entonces ellos creyeron. Indudablemente le dijeron, hermano Pablo, nosotros no habíamos entendido eso. Nosotros no sabíamos que había que bautizarse en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la potestad del Cristo que estaba en la iglesia.
Entonces Pablo notó que ellos ya habían entendido la doctrina. Entonces les invitó al bautismo y se bautizaron. Nadie puede ser o debe ser bautizado si antes no cree en Jesús. Aquí tenemos ya a unos discípulos, si no nuevos, diríamos corregidos, para entrar a la doctrina que el Señor había dejado, hasta llegar más allá del arrepentimiento, llegar a la conversión. Usted sabe, hermano, que hay necesidad de arrepentirse primero para convertirse. Por eso es que en la fase gráfica de Juan viniendo a predicar el arrepentimiento, bautizaba, porque el arrepentimiento es algo previo a la conversión. Por eso estos discípulos de arrepentidos fueron llevados a la conversión, y ya convertidos se identificaron con la iglesia mediante el bautismo de agua. Ya están bautizados en agua, hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Ya ellos tienen a Jesús morando en sus corazones. Si no estaba ya el Espíritu Santo y Cristo en ellos, en ese momento ya estaba en ellos. Yo hago énfasis en eso porque va a ver usted qué sucede después. Y yo dejo esta noche, antes de leer ese verso, esos versos que nos faltan, la inquietud. ¿Cómo es posible que a esta altura todavía se ignore que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que sigue a la conversión? ¿Cómo es posible que haya personas que puedan decir: yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer, pero no aportan ninguna señal? Yo le pregunté a una persona una vez: ¿usted ya recibió el Espíritu Santo en el bautismo? Me dijo: desde que creí. Entonces le dije yo: ¿y qué pasó cuando lo recibió? Pues por fe. Sí, pero ¿qué pasó cuando lo recibió por fe? Pues yo creo que lo recibí. ¿Cómo sabe que lo recibió? Por fe. Pues sí, pero ¿qué pasó? Entonces lo tuve que llevar a la palabra que cuando por fe Cornelio lo recibió, hubo evidencia. O sea que el momento de recibir el bautismo del Espíritu tiene que haber evidencias audibles. No le digo visibles porque visibles, las evidencias visibles, digamos, gozo, alegría, alabanza, eso podría hacer o recibirse antes de ser bautizado con Espíritu. Pero el hablar en otras lenguas era la señal en la iglesia primitiva de que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Tenemos que recurrir entonces a la casa de Cornelio. Pedro estaba contando la experiencia y dijo: qué hermoso, yo estaba predicando en la casa de Cornelio. Estaba llena la casa de Cornelio de gentiles. Y cuando yo estaba predicando, me llamó la atención que el Espíritu Santo se derramó. El don, dijo él, del Espíritu Santo se derramó, porque los oíamos que hablaban en otras lenguas. Y dice que se quedaron sorprendidos. Dijeron: ¿cómo es posible si los bautismos de Espíritu que hemos visto han sido en judíos? Y estos son gentiles, pero óiganlos, están hablando igual que hablamos nosotros en Pentecostés. Están hablando en otras lenguas. Entonces seguramente después que estos hermanos fueron bautizados, de Hechos 19, en agua, seguramente, aquí no lo dice, pero quiero imaginarlo, seguramente Pablo les dijo: hermanos, ahora van a recibir el Espíritu Santo con poder. Por eso yo les pregunté que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Ustedes me dijeron que no sabían nada de eso, ni lo recibieron después tampoco. Entonces ahora lo van a recibir. ¿Y cómo, hermano? Vengan, yo voy a poner mis manos sobre ustedes. O sea que hay una imposición de manos, ministerialmente hablando,
para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decir con esto, hermano, que no solo así se recibe, porque en la casa de Cornelio a nadie le pusieron manos. Eso es para que quede claro que lo podemos recibir sin imposición de manos, pero hay una forma de recibirlo mediante la imposición de manos de los ministros que el Señor manda que oren para que el Espíritu Santo con poder descienda sobre los que han creído en Cristo. Esta es una doctrina de la iglesia. Este es un desarrollo completo de la doctrina del Señor. Eso era lo que no sabía Apolos. Eso es lo que no sabían estos discípulos de Éfeso. Y eso es lo que muchos no saben ahora. Dicen que es un acto simultáneo con creer. Ahora yo me pregunto, y usted debe preguntarse, si es un acto simultáneo con creer, recibir el Espíritu Santo con potencia, ¿por qué razón Pablo tuvo que hacer algo después que estos creyeron? Si es automático, ya estaba, ya lo recibieron. Pero si no lo recibieron era porque había algo más que hacer. Y mírenlo aquí, hermano. Entonces Pablo procedió en el verso 5 a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el bautismo de la iglesia, en la fórmula que el Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 28, versos 19 en adelante. Aquella es la fórmula. Esta es bajo qué autoridad. Bajo la autoridad de Jesús, bajo el señorío de Jesús. Por eso se hizo ahí. Y óigalo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Qué experiencia más extraña para los que no creen que puede haber un acto de descendimiento de Espíritu Santo sobre el creyente para bautizarlo, para llenarlo del Espíritu con señales audibles. Qué cosa más extraña es leer en la Escritura que después de haber creído tenían que ponerle las manos, cuando hay un sector enorme, hermano, de gente cristiana que no cree que haya que poner manos, que no cree que haya una experiencia de bautismo con el Espíritu Santo después de creer. Y usted lo está viendo en la Escritura, que puede llevarse a un cristiano que no ha tenido esa experiencia a orar y a ponerle las manos y entonces descender el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que la Biblia testifica que eso debe suceder? No es invención de una secta, de un grupo, de una cantidad de cristianos, a diferencia de otra cantidad de cristianos. Es un testimonio de la Escritura, de la Biblia. ¿Cuál es el testimonio? Que cuando el Espíritu Santo desciende para bautizar al creyente, para que se cumpliera lo que Juan había dicho cuando lo pregonó: viene detrás de mí el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí se cumplió cuando Pablo les puso las manos, y leemos que dice: y habiéndoles impuesto las manos, Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué le parece esa experiencia? Después de haber leído todo esto, hermano, yo quiero preguntarle: ¿recibió usted esta experiencia cuando creyó? Hay hermanos que lo recibieron al creer en Cristo, al mismo tiempo, como Cornelio, igual, qué bueno. Es posible eso, hermano. Es posible que usted creyó. Yo he visto gente así. Yo he visto gente así que si les preguntara ahora: hermano, ¿recibió usted esta experiencia cuando creyó? Me diría: sí, hermano. Fíjese que acepté y al momentito estaba hablando en lengua. Casi se juntaron las dos experiencias. Pero si usted no recibió la experiencia al creer, si usted al creer recibió a Jesucristo como Salvador, pero no hubo ninguna señal de hablar en otras lenguas, ni mucho menos de sentir profecía y sentir esas manifestaciones del Espíritu, esas oleadas del Espíritu, la pregunta que le hago:
¿Recibió usted el Espíritu Santo después que creyó o cuando creyó? ¿Tuvo una experiencia posterior? Si usted la respuesta es, hermano, fíjese que no. Yo no tuve ninguna experiencia, pero soy cristiano, hermano, y creo en el Señor. Yo también creo que usted cree. Y creo que el Cristo de la gloria es su Salvador. Y creo que usted está a salvo en esa gracia que le dieron. Amén. Pero debe venir como estos discípulos vinieron al desarrollo pleno de la doctrina. Y entonces venir para, si no se ha bautizado en agua, bautizarse en agua. Si ya se bautizó en agua y no tiene la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, buscar la administración para que le pongan manos y que usted reciba el Espíritu Santo y hable en otras lenguas. Ese es el desarrollo doctrinal, hermano. Yo no sé cuántos lo creen en esta mañana o en esta noche. Yo sé que hay centenares, por no decir miles acá, que ya hemos tenido esa experiencia. Si a usted le preguntara, ¿cuándo recibió usted el bautismo con el Espíritu Santo? Después de haber creído, a los 2 años, a los 3 años, a los 2 días, a los 3 días, unas horas después. Pero ha habido una experiencia posterior. Dice amén. En el caso mío, a los 2 años, yo creí en el Señor y vino la renovación de mi vida y vino el impacto. Pero me enseñaron que eso era todo y me quedé estancado por 2 años, desarrollándome en el conocimiento de la palabra. Y cuando llegaba y me encontraba con pasajes como este, me decían, sí, hermano, eso fue del pasado. O luego me encontraba con otra experiencia por allá, hablar en otras lenguas. Decía, hermano, ¿y eso de hablar en otras lenguas qué es? Pues eran idiomas. Y a mí me dijo una vez un maestro, ¿en dónde sucedía eso, hermano? Pues en Corinto, hermano, en Corinto. ¿Usted sabe que Corinto era un puerto internacional? Me dijo. Pues no sabía, le dije. Pero este era un puerto internacional, había gente de todos los países, de todos los idiomas. Entonces cuando llegaban a la iglesia, el Señor les hablaba en sus propios idiomas. O sea, que había en la iglesia hermanos que conocían muchos idiomas. Mire qué explicación más buena. Y entonces le dije, bueno, y para que uno pueda hablar en otro idioma, en alemán, en inglés, en italiano, ¿le tienen que poner las manos? Bueno, no, tiene que ir a una academia o una escuela. Y para cuando viene el Espíritu Santo, entonces uno va a hablar en otro idioma, en alemán o en inglés. No, pero ¿por qué aquí sucedía? Porque eso era antes. Hermano, excuso decirle que cuando uno llega y dice, bueno, Señor, ¿cómo es? Entonces el Señor le dice a uno, como dice la palabra. ¿Y cómo dice la palabra? La palabra dice, y poniendo las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. ¿Dice usted amén a eso? O sea, hermano, que el Señor quiere que el desarrollo doctrinal, el desarrollo de esa doctrina completa, llegue a tu vida. El Señor quiere que no solamente conozcas a Cristo como el Cordero que derramó su sangre para salvarte. Yo creo que eso es lo más grande, porque es el que con eso nos dio vida, nos ha justificado, nos ha llevado a poder heredar en la eternidad lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero qué hermoso es saber, hermano, que ese mismo Jesús que quita el pecado es el mismo Cristo que bautiza con Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después de creer. Porque la fiesta de creer se llama Pascua. Y la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta cuando se recibe el Espíritu Santo, es posterior a la Pascua, no es una misma cosa. Porque cuando nosotros creemos en Cristo,
Es la Pascua. ¿Me estoy explicando? Y Pentecostés es 50 días después. O sea, es una experiencia aparte. Ahora, si queremos juntar las dos cosas y decir, bueno, creer en Cristo es lo mismo que ser bautizado con Espíritu Santo, entonces Pentecostés y Pascua sería una sola fiesta. Y eso no es así. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No habría absolutamente ninguna razón por qué Pablo, después de haberles predicado a Cristo, a estos hombres, no habría ninguna razón por la cual, después de haberles dicho que Jesús les salvaba y después de bautizarlos en agua, Pablo tuviera que ponerles manos para la otra experiencia. Y ellos eran tan cristianos como nosotros. Ellos eran de la misma iglesia como nosotros. Ellos estaban en la misma dispensación que nosotros. No ha habido cambio de dispensación, no ha habido cambio de órdenes, son las mismas. O sea que el Señor nos llama a desarrollarnos en una doctrina completa, en una doctrina cabal, en el evangelio pleno. En el evangelio que cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Señor nos ha dicho, yo os bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, gloria a Dios. Cornelio creyó, hermano, aunque no sabía. Fíjese qué maravilloso es eso. Aunque él no sabía la doctrina, estaba tan lejos de la doctrina, pero tan deseoso del Señor, que Cornelio, mire cómo estaría de desorientado Cornelio, que no sabía que había que ir a Jesucristo. Él quería llegar de una vez directamente a Dios. Y lo mandaron a que Pedro le enseñara que había que ir primero a Jesucristo. Aleluya. Pero lo más maravilloso es que Cornelio estaba tan desorientado en doctrina que se arrodilló queriendo adorar a Pedro. Fíjese cómo estaría. Él sí que no sabía nada de doctrina, hermano. Pero óigame, aunque no sabía mucho de doctrina, cuando terminó la reunión tenía todo el paquete completo. Hay cristianos que les ha llevado 15, 20, 10 años para desarrollar el evangelio completo en ellos, para que el Señor les enseñe el evangelio completo. Cornelio se llevó unas cuantas horas en un cuarto lleno de gente para que el Señor le diera todo el evangelio. Le dio salvación, le dio bautismo en agua, le dio bautismo con el Espíritu Santo, lo metió en el paquete completo del evangelio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Gloria a Dios. Ahora yo le cuento que si ese era el evangelio, es el evangelio descrito en la Biblia. Le cuento que no hay otro. Ahora si no hay otro, metámonos a este. Aleluya. Entonces, hermano, hablar en otras lenguas es del evangelio. Bueno, hace 2000 años que se sabe. Entonces, que la imposición de manos es del evangelio de Cristo. A mí nunca me han impuesto manos, pues venga, aquí se las van a imponer. Entonces quiere decir que después de creer no es nada más de bautizarse en agua y ver dónde vamos a quedarnos ahí a veces a vegetar. No, hermano. Después de haber sido bautizado en agua, tiene que buscar la experiencia. Y aún antes de haber sido bautizado en agua, al nomás creer ya está usted con el derecho del don. Más bien el Señor ya le ofrece el don. Por eso dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la operación del Cordero. Pero dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la operación del Espíritu Santo en sí. Así como conocimos al Hijo, vamos a conocer a la persona del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Y cuando nosotros recibimos a la persona del Espíritu Santo, se manifiestan. Hay evidencia, se manifiestan, diríamos, algunas cosas. Por ejemplo, siempre que usted lee en la Biblia que el Espíritu estuvo sobre en el nuevo pacto, ahí hubo experiencias adicionales. Desde el aposento alto y cuando estaban allá
Felipe predicando en Samaria, aunque ahí no se describe que hablaron en lenguas, pero se veía milagros y se oía algo que a Simón el mago le llamó la atención. O sea que había algo que no estaba en la prédica nada más, sino en lo que estaban mirando. Y luego cuando vamos a ese pasaje de Hechos 10, ahí está, hermano, Cornelio recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, con todas las señales. Un gentil, diríamos el primer gentil que entró, recibiéndolo con señales. Y luego en Hechos 19 tenemos a 12 discípulos recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo por imposición de manos del apóstol Pablo, y en esa ocasión con la señal de hablar en otras lenguas. Hay un hermano que me dijo: hermano, ¿ya se fijó usted que el apóstol Pablo no habló lenguas cuando fue bautizado? Y por poco me hace tambalear porque me llevó al pasaje y me dijo: mire, hermano, en Hechos 9 a Pablo le pusieron las manos y Ananías, y dice que fue lleno del Espíritu y no habló en otras lenguas. El hecho que ahí no lo diga, hermano, no quiere decir que no habló en otras lenguas. Y entonces yo lo tuve que llevar a otro pasaje y le dije: hermano, ¿usted cree que Pablo habló en otras lenguas alguna vez? Él se quedó esperando el versículo, y yo lo llevé al versículo donde dice Pablo a los hermanos de la iglesia. Seguramente no lo oían hablar mucho en lenguas, porque Pablo prefería en la iglesia hablar con el idioma conocido, dice, y en sus devociones hablar en lenguas. Y como no muy lo oían hablar en lenguas, alguien dijo: ¿ya te fijaste que Pablo no habla lenguas? ¿No será que no es ni bautizado? Porque le negaban muchas cosas a los enemigos. Entonces como que llegó a oídos de Pablo, y Pablo le dijo: hermanos, perdonen, pero yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora la pregunta es: ¿y cuándo empezaría a hablar en lenguas? Pues cuando fue bautizado, hermano, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído que Pablo hablaba en lenguas? No muchos, no todos. Pablo hablaba en lenguas más que los hermanos. O sea que entonces tenemos que dejar sentado esto, hermano. Es posible que haya hoy Apolos predicando a Jesucristo como el Salvador, y gloria a Dios por los Apolos. Hay picos de oro predicando a Jesucristo de una manera maravillosa. Pero qué lindo y qué hermoso sería que después de ese conocimiento pudieran ellos desarrollarse en el conocimiento del Espíritu Santo, y que pudieran tener la sencillez de Apolos, que cuando le mostraron a Aquila y Priscila el camino más exactamente, lo tomaron, o lo tomó Apolos, y entonces Apolos ingresó al ministerio de los apóstoles. Es necesario que nosotros sepamos que nadie, absolutamente nadie, se salva por la doctrina. Quiero explicarlo mejor. No es la doctrina la que nos salva. Es posible que una persona se convirtió hace media hora, no sabe doctrina, no tiene doctrina, solo el Espíritu le reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo recibió. Mire qué conocimiento más maravilloso, pero no tiene más doctrina, y en ese momento se muere. Si fuera por la doctrina se perdería. Si fuera por el desarrollo, si fuera por lo completo o incompleto de la doctrina, la salvación se perdería. Y el ladrón en la cruz se hubiera perdido también. Ese sí que no tenía nada de doctrina, hermano. No sabía de diaconado ni de ancianato. No sabía más que Jesucristo era el Rey. Aleluya. No sabía nada más que vendría en su reino y que salvaría aún a los muertos. Aleluya. Y que los resucitaría, nada más. Y por cierto que esa doctrina se la dieron en segundos. Ahora yo termino con esto. No salva la doctrina, pero nos desarrolla para una vida abundante. Mientras mejor conozcamos a Cristo, mientras más facetas de Cristo conozcamos aquí en la tierra, mientras más dejemos que el Espíritu Santo nos muestre
a Jesucristo en todos sus aspectos, más vamos a disfrutar de la vida de Cristo. ¿Verdad que no es posible, hermano, ignorar a 2000 años plazo que ni siquiera hay Espíritu Santo? Yo voy a repetir la pregunta dolorosa de hace casi 2000 años. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Espero que tu respuesta no sea esta. Espero que tu respuesta esta noche sea, pues si no he tenido esa experiencia, deseo esa experiencia. Si no he sido informado plenamente por el Espíritu Santo de ese aspecto, lo creo, lo deseo, lo pido. Y entonces el Señor te va a dar aquello que quiere complementarte. Inclina tu rostro esta noche. Hermano y hermana, la palabra de Dios le ha declarado esta noche cuál es el Evangelio a plenitud. Pueden haber opiniones humanas, opiniones de hombres, diciendo tal vez lo contrario. Vas a encontrar opiniones negando estas verdades. Tú debes hermano, atenerte a la palabra de Dios. Atenerte a la palabra de Dios. Hay un bautismo con el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo está en ti, debe estar sobre ti. Así como el Espíritu Santo, como Espíritu de Cristo, te ha salvado, quiere venir sobre ti con poder, dándote señales evidentes de su llegada. Y esa experiencia es para ti, para todos los que el Señor llame, dice. Y tú puedes prepararte a recibirlo esta noche, o puedes empezar a pedirlo. Puedes empezar a decirle: Señor, yo no había entendido, pero ahora he entendido. Hay una experiencia con el Espíritu Santo, así como ha habido una experiencia con Jesús. Recuerda que el trabajo de Dios es un trabajo trinitario. Nadie llega al Hijo si el Padre, si Dios Padre no lo lleva. Y nadie llega a Dios si el Hijo no lo lleva. Y nadie llega a Dios ni al Hijo si el Espíritu Santo no lo declara. O sea que trabaja Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta noche el Señor quiere que tengas el trabajo completo. Gloria a Dios. El Padre prometió bautizar con Espíritu. El Hijo pagó el precio para que fueras el receptáculo de ese bautismo. Y el Hijo le pide al Padre que lo envíe. Y el Padre lo envía. Y tú entonces estás en la plenitud del trabajo de Dios. ¿Hay alguien esta noche que quiere conocer al Hijo? Que quiere conocer al Hijo primero y ser salvo. Siente inquietud, siente el toque del Señor. Venga al frente, venga adelante y vamos a orar. Bendito sea el Señor. Oh